La ventisca golpeaba la base Marambio como una bestia invisible, rugiendo entre los hangares y los pasillos metálicos. El cielo era una masa blanca, sin forma ni dirección, y el aire tenía el filo de una cuchilla. En el interior, un grupo de hombres y mujeres se movía con la parsimonia de quienes saben que cualquier error puede ser el último. Era finales de mayo, y la base se preparaba para el cierre de temporada. El último avión de abastecimiento había partido 2 semanas atrás, y el invierno antártico se instalaba con su autoridad absoluta. El suboficial Gutiérrez repasaba la lista de control eléctrico mientras el generador principal retumbaba en la sala contigua. Cerca de él, la doctora Lucía Prado observaba por la ventana empañada hacia el horizonte, donde apenas se distinguía la silueta de los montes Figueroa. Había una calma extraña en el ambiente, una tensión contenida bajo el ruido constante del viento. A media tarde, el radar geológico de la estación captó una anomalía, un punto de calor bajo el hielo, a casi 3 kilómetros al norte. En un lugar donde nada vivía, y donde el suelo llevaba milenios sellado por capas compactas de permafrost, aquello no tenía sentido. El jefe científico, Dr. Marcelo Soria, ordenó una pequeña expedición de reconocimiento. Nadie protestó, el aburrimiento, el encierro y la rutina eran peores enemigos que el frío. Salieron en 2 motos de nieve. El viento los acompañó como una advertencia muda. Tardaron más de 1 hora en llegar al punto señalado. Allí, bajo un montículo irregular, hallaron algo que parecía el fuselaje de una nave o una estructura artificial enterrada. Parte del hielo estaba derretido, como si hubiera sido calcinado desde adentro. Soria tomó muestras y ordenó cavar. Pronto, las palas chocaron contra una superficie metálica ennegrecida, y, junto a ella, sobresalía una masa congelada con forma casi humana, o quizás varias formas fundidas entre sí. Lucía apartó la nieve del rostro petrificado. Tenía rasgos que recordaban a un hombre, pero la mandíbula estaba extendida hacia un costado, y la piel parecía derretida y fusionada con otra capa carnosa. Algo había intentado escapar del hielo, o mezclarse con él. Gutiérrez murmuró una oración. «Lo llevamos a la base», ordenó Soria. «Puede tratarse de una forma de vida desconocida, o un caso extremo de crioconservación». Las palabras resonaron con un entusiasmo científico que nadie compartía. De regreso, el cielo oscureció más rápido de lo previsto. El viento aumentó, y uno de los trineos se volcó, partiéndose el contenedor en 2. Por unos segundos, todos juraron oír un sonido extraño proveniente del interior, un crujido húmedo, como el de carne congelada partiéndose al medio. Pero nadie dijo nada. Lo sellaron nuevamente con una lona, y continuaron hasta la base. Al llegar, la temperatura había descendido a menos 38 grados. Instalaron el bloque hallado en el laboratorio biológico, dentro de un contenedor de aislamiento. La luz fluorescente acentuaba la forma grotesca bajo el hielo, una amalgama de torsos, brazos y rostros que parecían moverse bajo la refracción del cristal helado. Soria observó con fascinación. No hay signos de tejido reciente, pero jugarían composición no es del todo orgánica, murmuró, tomando notas. Esto no es humano. Lucía lo observaba en silencio. Algo, en el modo en que las sombras se desplazaban dentro del hielo, la perturbaba. No era simple distorsión óptica. Juraría que el rostro, o lo que parecía un rostro, cambiaba cada vez que lo miraba. Esa noche, mientras los demás dormían, Soria permaneció en el laboratorio. Encendió una lámpara de calor para acelerar el descongelamiento parcial. El vapor ascendía lentamente, empañando el vidrio. De pronto, escuchó un ruido leve, como un suspiro desde dentro del bloque. Se inclinó para mirar de cerca. Una grieta fina se extendió por la superficie helada. Luego otra. Soria dio un paso atrás, conteniendo el aliento. La forma dentro del hielo pareció moverse, apenas 1 milímetro, pero suficiente para que el reflejo de sus ojos se multiplicara en la superficie.
No eran ojos humanos. Y lo estaban mirando. El viento ululó afuera, arrastrando nieve contra las paredes metálicas. Dentro, el hielo continuó resquebrajándose, lento, casi imperceptible. Para cuando Soria apagó la luz y abandonó el laboratorio, una pequeña gota de agua descendió hasta el piso, serpenteando como si tuviera voluntad propia. El viento no había cesado desde la medianoche. Los muros metálicos de la base Marambio crujían bajo la presión del frío, y los pasillos resonaban con un zumbido eléctrico intermitente. Nadie durmió bien. La sensación de que algo se movía dentro del laboratorio se había extendido como una superstición silenciosa. A las 6 de la mañana, el técnico Méndez fue el primero en notar la falla en el generador principal. Las luces parpadearon, luego se apagaron. Solo quedó el resplandor rojo del sistema de emergencia. Gutiérrez y 2 ingenieros corrieron hacia la sala de máquinas, mientras Soria y Lucía se dirigían al laboratorio para verificar el contenedor del espécimen. Cuando llegaron, lo encontraron cubierto de escarcha. El hielo se había resquebrajado casi por completo, y el cuerpo dentro, ya no estaba en una sola pieza. ¿Qué carajo pasó acá?, susurró Lucía, con el aliento temblando frente a su boca. El bloque parecía haber explotado desde dentro. Fragmentos de hielo cubrían el piso, mezclados con una sustancia viscosa, transparente y fibrosa. Soria tocó uno de los trozos, estaba tibio. Antes de que pudieran reaccionar, un grito retumbó desde el pasillo. Era Méndez. Corrieron hasta la sala de generadores. Lo hallaron tirado junto a una de las turbinas, temblando, con los ojos desorbitados. Su piel estaba cubierta de escarcha, pero su cuerpo se movía con sacudidas involuntarias, como si algo debajo de la carne intentara salir. Gutiérrez intentó sujetarlo, pero Méndez abrió la boca en un espasmo imposible, una masa de tendones y dientes emergió de su garganta, y el rostro se partió como un caparazón. El disparo de Gutiérrez fue automático. La criatura cayó, convulsionando entre chispas y cables quemados. La sala se llenó del olor a carne fundida. El silencio posterior fue más insoportable que el grito. No puede ser, murmuró Soria. No, puede ser biológicamente posible. Lucía retrocedió, mirando el cuerpo que aún se retorcía en el suelo. No era solo Méndez. Había más formas saliendo de él, como si otro cuerpo intentara formarse a partir del suyo. Gutiérrez descargó 3 tiros más hasta que el movimiento cesó. El pánico fue inmediato. Sellaron la sala, cortaron el acceso, y reunieron al resto del personal en el comedor principal. 8 personas, temblorosas, envueltas en abrigos. Algo salió del hielo, explicó Soria, con la voz quebrada. Lo que trajimos no estaba muerto. Se infiltró en el generador. Se infiltró en Méndez. ¿Cómo sabes que no lo hizo con otro también?, preguntó la doctora Prado, con los ojos clavados en él. El silencio que siguió fue más cortante que el viento exterior. Soria no respondió. El suboficial Gutiérrez propuso aislar a todos en distintos sectores de la base hasta averiguar qué había pasado. Pero las comunicaciones estaban muertas, la antena había colapsado durante la tormenta. Lucía intentó contactar por radio a Esperanza, pero la interferencia era tan fuerte que solo se oía una voz distorsionada, una mezcla entre estática y algo parecido a un suspiro. De pronto, la señal se limpió apenas por un instante, y escucharon la voz de Méndez. «Estoy acá afuera, ayúdenme». Lucía dejó caer el micrófono. Gutiérrez la observó, pálido. «Eso no puede ser», dijo. «Vos lo mataste». Nadie volvió a tocar la radio esa noche. A medida que las horas pasaban, el miedo mutaba en paranoia. Nadie confiaba en nadie. La doctora Prado juraba que había visto a Soria entrar al laboratorio otra vez, pero él lo negaba.
El cocinero afirmó que escuchó a alguien caminar por el techo del módulo de descanso. Cuando finalmente se reunieron para planear una respuesta, una de las puertas laterales se abrió sola. El aire helado entró con fuerza, acompañado por algo que arrastraba el cuerpo despedazado de Méndez. Lo depositó frente a ellos, con una lentitud casi teatral. Lucía sintió que el corazón le explotaba en el pecho. El cuerpo tenía la cara invertida, los ojos al revés, y sonreía. Entonces habló, con una voz imposible, que era la de Soria, y la de Méndez al mismo tiempo: somos pensamiento. Ustedes todavía creen que pueden distinguirse. El cuerpo se desarmó en una masa informe que se arrastró hacia el piso. Los disparos resonaron como martillazos sobre metal. Después de aquello, nadie volvió a hablar en voz alta. Solo se escuchaba el rugido del viento y, a lo lejos, un ruido que parecía provenir de los ductos de ventilación, el sonido húmedo de algo respirando y riendo en silencio. El viento no paró en 3 días. El frío selló las puertas de la base Marambio como si el hielo mismo quisiera conservar lo que allí ocurría. La criatura, o lo que fuera, no volvió a manifestarse abiertamente desde el ataque en la sala de generadores, pero todos sabían que seguía allí, oculta entre ellos. La paranoia se volvió la única ley. El doctor Soria propuso realizar un análisis de sangre para detectar cualquier forma de contaminación. Sin embargo, Lucía fue la primera en señalar algo extraño: cada muestra parecía reaccionar de manera distinta dependiendo de quién la observaba. Bajo su microscopio, el plasma de Gutiérrez se movía, como si temblara. Bajo el de Soria, permanecía inerte. No había método que ofreciera certeza. Comenzaron a dividirse en turnos de vigilancia, aislándose por sectores. Nadie dormía más de 2 horas seguidas. Algunos juraban escuchar sus propios nombres susurrados en la oscuridad, pronunciados con sus propias voces. Otros decían haber visto reflejos caminando detrás de los vidrios empañados, copias que no hacían exactamente los mismos gestos. Una madrugada, Lucía encontró al cocinero escribiendo algo en el suelo con tiza. Había llenado la pared con palabras repetidas: asterisco, no soy yo. No soy yo. No soy yo. Asterisco. Cuando intentó calmarlo, él giró con los ojos vidriosos. Si me duermo, se mete, dijo. No entra por la piel, doctora. Entra por los recuerdos. Esa frase la persiguió durante horas. En los días siguientes, Soria comenzó a comportarse de forma errática, hablaba con alguien por el intercomunicador aunque las líneas estaban muertas, respondía preguntas antes de que se las hicieran, y repetía fragmentos de conversaciones que nunca habían ocurrido. Lucía lo enfrentó una noche, en la sala médica. ¿Qué te está pasando, Marcelo?, preguntó, temblando. Soria la miró con una serenidad inhumana. Nos está estudiando, dijo. Aprende más rápido de lo que pensamos. Copia no solo cuerpos, sino pensamiento. ¿Qué quieres decir? Que cuando uno muere, no desaparece del todo. Lo que era su mente se mezcla con la suya. Por eso puede hablar como nosotros. Por eso recuerda lo que hicimos. Lucía retrocedió un paso. En ese momento se dio cuenta de que algo en él había cambiado. No solo su tono, sus gestos, su forma de mirar. Ya no era el mismo hombre que había llegado con ella en el avión de febrero. ¿Sos vos, Marcelo? Él sonrió apenas. Esa pregunta ya no tiene sentido. Esa noche, la base se llenó de murmullos. Los sobrevivientes comenzaron a escucharse entre sí, aunque estuvieran en módulos distintos. Voces familiares pronunciaban órdenes imposibles: abrí la puerta, encendé la caldera, vení conmigo. Alguien abrió la cámara frigorífica. Alguien más cortó la energía del sector norte. Y entonces, la radio volvió a encenderse por sí sola. Base Esperanza llamando a Marambio, dijo una voz distorsionada.
Lucía corrió hacia el transmisor. Aquí Marambio. Respondan. Estamos vivos. Lucía, repitió la voz. No estás sola. Te escuchamos. Pero la frecuencia comenzó a oscilar. El tono cambió. Lucía, baja al laboratorio. Necesitamos hablar. Era la voz de Soria. Pero él estaba justo detrás de ella, observándola con los ojos vacíos. La radio cayó al suelo, emitiendo un chillido metálico. Lucía comprendió entonces que no había una única criatura. O quizás sí, pero extendida en todas partes, conectando mentes, pensamientos y cuerpos. Una conciencia única, multiplicada en fragmentos humanos. A las pocas horas, Gutiérrez irrumpió en el comedor con el fusil cargado. Se acabó, dijo, con el rostro desencajado. Vamos a volar la base. Soria no se movió. Lo miró con calma. Eso no serviría. Si nos matás, nos llevas con vos. Ya estás dentro, suboficial. Lucía vio cómo Gutiérrez apuntaba el arma, y dudaba. En el reflejo del vidrio, había dos Gutiérrez. Uno movía los labios antes que el otro. Y en el eco del viento, resonó una risa baja, sin origen. No era humana. Era el sonido de algo que se sabía inevitable. El frío se había vuelto una pared sólida. Los sensores exteriores marcaban -47 grados, y la tormenta llevaba 5 días sin descanso. Desde el cielo, Marambio ya no existía, era solo un bulto blanco perdido en la inmensidad antártica. Dentro, el aire estaba saturado de miedo, sudor y electricidad estática. Nadie sabía con certeza cuántos quedaban, ni quiénes lo eran realmente. Lucía llevaba 3 días sin dormir. Se refugiaba en el módulo de comunicaciones, rodeada de cintas, grabaciones y restos de equipos quemados. Había descubierto algo, las interferencias que captaban las radios no eran aleatorias. Si se reproducían en cierto orden, formaban una secuencia rítmica, casi como una respiración. Era como si la base misma respirara. Soria permanecía en silencio, observando el hielo desde la ventana principal. Sus ojos ya no pestañeaban. A veces hablaba solo, murmurando nombres de los que habían muerto, como si los recordara para mantenerlos vivos. Gutiérrez, en cambio, había comenzado a marcar con pintura los lugares seguros. Cada vez que entraba en una habitación, dejaba un símbolo, una cruz negra. Pero Lucía notó que los símbolos se movían. Cambiaban de sitio mientras dormían, como si alguien los copiara sin entender su propósito. Esa noche, mientras el viento golpeaba el techo con fuerza inhumana, escucharon pasos en el pasillo principal. Lentos, arrastrados. Gutiérrez apuntó su fusil hacia la puerta. Nadie sale, dijo, con voz ronca. Pero la puerta se abrió igual. El cocinero apareció, envuelto en escarcha, con la piel azul y los ojos negros como carbón. No puede entrar, susurró Lucía. Lo vimos morir. El hombre avanzó, dejando un rastro húmedo. No morimos, dijo él. Nos pensamos. Gutiérrez disparó. El cuerpo se desarmó, no en sangre, sino en una lluvia de filamentos transparentes que se extendieron como raíces por el suelo. Una de ellas alcanzó el pie de Soria. Él no se movió. Ya no hay diferencia, dijo, con un tono de alivio. Lo comprendí. El hielo no conserva, piensa. Y nos está absorbiendo. Lucía corrió hacia el panel de control. Si lograba sobrecargar los generadores de reserva,
Podía volar la base y sellar todo bajo una nueva capa de hielo. Gutiérrez la siguió, temblando. ¿Estás segura? No, respondió ella. Pero no hay otra opción. Mientras conectaba los cables, escuchó la voz de su madre. Clara, dulce, imposible. Lucía, hija, hace frío allá afuera. Vení conmigo. El tono era exacto. Las pausas, las inflexiones. Lucía cerró los ojos y siguió trabajando. El generador comenzó a zumbar con una frecuencia irregular. Los muros vibraban, y una fina capa de hielo se deslizaba por el suelo como un organismo vivo. Ya está hecho, susurró Gutiérrez. Corre. Lucía lo miró una última vez. Pero algo en su rostro la detuvo. Gutiérrez sonreía, demasiado tranquilo. Vos no sos él, dijo, y pulsó el interruptor. El estallido fue una marea blanca. Fuego, viento y hielo mezclados en un rugido imposible. El suelo se abrió, y durante un instante, la base entera pareció latir, como si algo debajo intentara respirar. Después, solo quedó silencio. Días después, en la superficie fracturada, una figura emergió entre los restos. Caminaba tambaleante, envuelta en hollín y nieve. Era Lucía. Su rostro estaba pálido, su mirada vacía. En su mano sostenía una grabadora. La encendió. Base Marambio, si alguien recibe esto, destruyan este lugar. No es una criatura. Es una mente. Y piensa con nosotros. Levantó la vista hacia el horizonte. Entre las grietas del hielo, algo palpitaba. Como un corazón enorme, enterrado bajo kilómetros de silencio. Y con cada latido, una respiración nueva se mezclaba con la suya. Lucía sonrió apenas, mientras la ventisca la devoraba. La base siguió allí, respirando. Pensando. Esperando. Registro de la Expedición Conjunta Antártica. Enero de 2029. Base temporal Bahía Esperanza. Informe de misión 14, A. Oficial a cargo, Capitán de Fragata Rodrigo Altamirano. Objetivo, recuperación de materiales y restos biológicos del sitio, Marambio 0, zona previamente evacuada tras explosión y colapso estructural, invierno 2025. El informe se abre con imágenes satelitales de un terreno irregular, parcialmente cubierto por una capa nueva de hielo. Las coordenadas coinciden con lo que una vez fue la base Marambio. Las transmisiones desde el sitio se habían extinguido 4 años atrás, dejando solo un eco grabado en la frecuencia de emergencia, un mensaje confuso que hablaba de pensamiento puro y hielo que respira. Altamirano y su equipo aterrizaron a 1-2 kilómetros del epicentro, armados con detectores térmicos, cámaras infrarrojas y equipo de perforación ligera. El aire tenía un olor metálico. Bajo la superficie, el radar detectó cavidades irregulares y objetos metálicos dispersos. Al tercer día, hallaron la estructura semiderruida del laboratorio principal. Dentro, el frío había preservado los restos con una perfección antinatural. Entre los escombros apareció una grabadora cubierta de escarcha. Cuando la encendieron, la voz femenina habló entre chasquidos de interferencia: no es una cosa. Es pensamiento puro. Si escuchas esto, no vengas. Silencio. Luego, un zumbido leve, como una respiración. El técnico Zárate sugirió que era una falla en la cinta.
Pero el sonido tenía patrón, 14 repeticiones exactas, moduladas por intervalos de 1, 2 segundos. Frecuencia constante. Altamirano ordenó guardar el dispositivo para análisis posterior. Durante la noche, el equipo de biología, dirigido por la doctora Herrera, examinó fragmentos del suelo congelado. Bajo el microscopio, las partículas de hielo presentaban microestructuras simétricas, como redes neuronales cristalinas. No son bacterias, dijo Herrera. Esto procesa información. El registro de vídeo muestra cómo una de las muestras comienza a emitir calor, elevando la temperatura ambiente del contenedor. Cuando la doctora intenta apagar el microscopio, la imagen de la muestra cambia, los cristales adoptan formas que imitan letras. Las letras forman una palabra, Lucía. El informe se interrumpe a los 14 minutos. Los últimos segundos muestran al capitán Altamirano levantando la vista hacia la cámara de seguridad y diciendo, muy despacio, creo que quiere hablar con nosotros. El resto del vídeo está distorsionado por una interferencia blanca, intermitente, que se repite en bucle. Una respiración. Un susurro. Y luego, una voz apenas audible que imita la del capitán, seguimos pensando.